deslegitima todo el sistema, incumple con la justificación que hemos señalado también de la existencia del Estado, y ciertamente no alcanza en modo alguno la finalidad macro, que es la paz social y justicia. Evidentemente, sentencias que no alcancen, ¿no?, estas dos grandes finalidades deslegitiman el sistema de justicia y pueden llevar, ¿no?, a la sociedad a decidir, ¿no?, hacer justicia por mano propia, que es precisamente de lo que se trata el haber implementado todas estas nociones dentro de todo nuestro ordenamiento vigente. Esto comprende, ¿no?, por lo tanto, además, una serie de deberes por parte del juez, quien deberá evitar caer en ritualismos, o sea, formalismos innecesarios, y en cambio procurar dar prioridad a lo sustancial, que es la salvaguarda de los derechos de las personas. Normas como el artículo 203, ¿no?, citado en este conversatorio, que es un ejemplo, ¿no?, de los muchos ejemplos que podemos poner al respecto, ¿no?, pone fin, en este artículo, ¿no?, se pone fin al proceso ante la inasistencia de unas partes a la audiencia. No encuentra justificación en el supuesto de desinterés por no haber acudido. No considero, ¿no?, porque esta es la justificación de este artículo. El desinterés mostrado, ¿no?, entonces justifica, ¿no?, una consecuencia tan enorme como esta. Si bien puede decirse, ¿no?, que el no asistir a la audiencia recarga el sistema de justicia, pues el juez debe reprogramarla, bueno, antes era así, ¿no?, retrasando otros procesos que sí tienen justiciables atentos e interesados, lo cual redunda en perjuicio de todos, ¿no?, por la negligencia de unos pocos. Yo considero que la norma, como muy bien ha también propuesto, ¿no?, el doctor Rivera, podría morigerarse, no fomentando la reprogramación, sino dejando los autos listos para ser sentenciados, por ejemplo, o cualquier solución intermedia que compense, que pondere la celeridad y economía procesales por un lado, como una consecuencia por la conducta poco diligente de una de las partes, pero que no afecte sus derechos sustanciales. Creo yo, al igual que el doctor Lama, que esa dicotomía que suele haber, que es eterna y seguirá siendo eterna siempre, ¿no?, entre la seguridad jurídica y la justicia, ¿no?, por cuanto cada uno de esos dos principios tiene, pues, sus detractores y sus suscriptores, ¿no?, como por ejemplo, como también mencionó el doctor Lama, ¿no?, para Recasén Siches, por ejemplo, sin seguridad jurídica pues no hay derecho, ni justo, ni injusto, ni de ningún tipo, ¿no? Por lo tanto es prioritaria la seguridad jurídica. Por otro lado tenemos la posición de Jürgen Habermas, que habla de la validez o vigencia social de las normas, ¿no? Si una norma no es justa, ¿no?, y no va a tener aceptación social y va a perder legitimidad, ¿no? Ambos principios que suelen estar en pugna deben entonces ser morigerados, deben ser ponderados en cada caso, ¿no?, y además dependiendo, ¿no?, de la realidad a la que se aplique, ¿no? Esto último es muy importante. En nuestro país solemos importar normas, ¿no? Importamos todo en realidad, copiamos y pegamos todo, ¿no? Normas de otros países, jurisprudencia de otros países, doctrina de otros países, y no la pensamos en relación a nuestra realidad. Justamente veníamos conversando con los doctores que nos acompañan en esta mesa sobre los casos que señalaba también, que refirió el doctor Lama, acerca, por ejemplo, de los desalojos. Hace poco yo he estado laborando en una sala en una zona donde más del 60% de los casos son desalojos, ¿no? Y la defensa, en la mayor, por no decir todos, en la mayor parte de los casos en los cuales el demandante pedía el desalojo por ocupante precario, la parte demandada decía, bueno, es cierto que yo estoy sin derecho a poseer. No refutaba ese hecho. Es cierto que él tiene derecho a recuperar su inmueble, pero yo técnicamente no soy un precario. Técnicamente.
porque hay una serie de interpretaciones, una de las cuales es la preponderante en algún pleno de magistrados, por el cual se ha señalado que el vencimiento del contrato, por ejemplo, el no renovado, es más, hasta con carta notarial, donde se le indica no te voy a renovar, sal de mi propiedad, ¿no? Incluso en ese caso se considera que no lo convierte en precario por una interpretación normativa e histórica, y bueno, es un supuesto distinto, pero no es técnicamente precario. Y entonces esa es la única contestación de la demanda. Yo no soy técnicamente precario, así que no me puedes votar. La demanda tiene que ser improcedente. Y de hecho muchos magistrados declararon improcedente estos procesos porque técnicamente no era precario. Yo pienso, si todos los supuestos, ¿no?, que concurren para la finalidad de este proceso se han dado por una cuestión técnica de nomen juris, ¿no?, es decir, de nombre jurídico, este señor técnicamente es precario o no es precario, pero como sea que esté ocupando este inmueble porque venció su contrato y ya no debe ocuparlo, como si nunca tuvo título o su título fue declarado nulo o por cualquier otra circunstancia de esas, ¿no?, él no debe seguir ocupando el inmueble, ¿no? Entonces considero yo que estar enfrascados en este tipo de discusiones y negando tutela, ¿no?, sería pues viable quizás en una sociedad que no tuviera la problemática que nosotros tenemos. Decíamos que este tipo de discusión puede darse pues en un país como Suiza, pero nosotros en el Perú, y más aún en la zona donde se estaba procesando estos casos, a mí realmente me parece pues que es estar de espaldas a nuestra realidad, de espaldas al sentimiento, al clamor, a la necesidad de una justicia real, racional, ¿no?, y honesta, ¿no?, en nuestro país. Esa es mi opinión. Otro ejemplo, ¿no?, además del ejemplo dado sobre el artículo 203, podríamos también mencionar, ¿por qué no comenzar a discutir acerca, por ejemplo, de la institución del abandono del proceso? El nuevo Código Procesal del Trabajo, ¿no?, ha hecho una diferencia. Señala que se considerará abandonado el proceso, se declarará el abandono, ¿no?, luego del segundo requerimiento. No como en este momento, hasta ahora, tenemos el proceso civil, por el cual el juez, depurando sus expedientes, advierte que hay una inacción de un tiempo específico y de frente declara el abandono, ¿no? Esto da cabida, ¿no?, a malos manejos inclusive, además de que no es justo y tampoco es respetuoso, ¿no?, con las personas, ¿no?, con la parte demandante, ¿no?, de asumir que tiene un desinterés por simplemente, ¿no?, este hecho específico. Considero pues, ¿no?, y lo he visto de hecho, que en muchos casos, ¿no?, en muchas ocasiones la parte presenta un escrito por el cual quiere activar el proceso, el juez lo recibe y verifica que antes de que hubiese presentado el escrito ya venció el plazo, ¿no?, el periodo para el abandono, pero evidentemente si presenta el escrito primero ya lo reactivó, ya no procedería al abandono. Bueno, el clásico juego se han prestado muchísimos y se siguen prestando, ¿no?, es a primero declarar el abandono y luego proveer el escrito señalando de tener, ¿no?, especie a lo resuelto, ¿no?, y ya se libró de un proceso, ¿no? Esa es una práctica que hay que eliminar. Me parece muy saludable la opción del nuevo Código Procesal del Trabajo. Bueno, podríamos señalar muchas cosas más acerca de la eliminación de la conciliación, sobre lo cual lamentablemente el tiempo se agotó, pero podríamos también comentar mucho acerca de por qué se ha eliminado, ¿no?, cuando el juez está en mucho mejores condiciones, a mi modo de ver, que el conciliador extrajudicial, ¿no?, para proponer fórmulas conciliatorias. Que algunos jueces no hayan tomado ese interés, eso no es razón para eliminar, ¿no?, una prerrogativa tan importante. El juez ha calificado la demanda, ha estudiado la contestación, tiene medios probatorios, si ha deducido excepciones ya las ha resuelto, ya salió el proceso.
estaba en perfectas condiciones de poder proponer la mejor fórmula conciliatoria. Más bien, si se entrenase los jueces, ¿no?, en este tipo de habilidades, sería fantástico.